Ya. La pregunta que siempre hago, ¿alguien se acuerda dónde quedamos? ¿Algo que tenga buena memoria? ¿O haya estado atento a la clase? Por lo que recuerdo, ya le envié la pregunta esencial, ¿cierto? La que está atrasada. Ayer, ¿o no? Sí, sí, quedó la de la semana pasada de la Sí. multiplicación. La multiplicación gigantesca con Sí, decimales. sí. Ya, alcanzamos a ver la división. Sí, vimos un poquito, pero íbamos a repasar hoy. Ya, bien, entonces vamos a terminar ese tema de la división, porque es un poco larguito. Vamos a compartir pantalla. No, pero ya, ahora sí. Ya, vamos ahora, que nos quedó pendiente el tema de la división. Ya, porque este tema es un poquito más complejo que la multiplicación y la suma y la resta. Ya, entonces, dice división de números decimales. Para dividir números decimales, se puede transformar el dividendo y el divisor en números enteros, amplificando por una potencia en base 10. Ya. Entonces, vamos a dejar algunas cositas claras. Cuando hablamos de potencia de base 10, se refieren a los números 10, 100, 1000, 10.000 y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, también, cuando hablan de dividendo y divisor, se refieren a esos números. Ese sería el dividendo y el de acá sería el divisor. Entonces, un método, ¿ya? Un método es el de acá. ¿Ya? Entonces, cuando solamente en el dividendo hay decimales, ¿ya? Se puede amplificar por 10. Ahora, ¿por qué por 10? Porque el dividendo tiene solamente un decimal. Tiene solamente un decimal. Entonces, la cantidad de decimales va a ser la cantidad de ceros que vayan acá. Por eso se coloca un 0. Entonces, eso equivale a un 10. Si aquí hubiera sido 78,98, o sea, con dos decimales, yo tendría que haber amplificado por 100, porque tiene dos decimales. Y así voy sucesivamente. ¿Ya? Entonces, al amplificar ese decimal, la coma se me pierde. Fíjense bien, a multiplicar por 10 o a amplificar por 10, me quedan 789. Y ustedes, espero que recuerden que cuando uno amplificaba, se amplificaba el numerador y el denominador. Por lo tanto, también se amplifica el divisor. Entonces, por eso el 3 se multiplica por 10. ¿Ya? Y si se fijan acá, me quedaron números enteros. Entonces, yo ahora puedo realizar la división. Entonces, el 30 en el 78, ¿cuántas veces cabe? Dos veces. 30 por 2, 60. Para llegar a 78, 18. Bajo la siguiente cifra, que sería 9, el 30 en el 189 cabe 6 veces. ¿Ya? 30 por 6, 180. Para llegar a 189, 9. Ahora, el 30 no cabe en el 9. Entonces, cuando sucede eso, yo le coloco una coma 0 al cociente y ese 9 se transforma en 90. Ahora, ese 30, ¿cuántas veces cabe en el 90? 3 veces. Y ahí me daría el 0. Si se fijan, este método igual es un poquito engorroso, un poquito largo, porque hay que amplificar y después dividir. El otro método que yo uso y que lo prefiero, porque es más cortito, es dividir de manera inmediata. ¿A qué me refiero con eso? Yo tomo el 78,9 dividido en 3, ¿ya? Y empiezo a dividir, como ustedes ya saben, ¿ya? Entonces el 3 en el 7
¿cuántas veces cabe? Entonces, cabe 2 veces. 3 por 2, 6. Para llegar a 7, 1. Y bajo la siguiente cifra. El 3 en el 18 cabe 6 veces. 3 por 6, 18. Para llegar a 18, 0. No puedo bajar la siguiente cifra. No puedo bajar el 9. ¿Por qué? Porque hay una coma que me lo impide. Entonces, esa coma la muevo hacia acá. Y ahora, al hacer eso, el 9 puede bajar. Y ahora, el 3 en el 9 cabe 3 veces. 3 por 3, 9. Para llegar a 9, 0. Y si se fijan, esta forma es mucho más corta que la forma número 1. Pero no está de más que ustedes la sepan, ¿ya? Porque la vamos a ocupar para el siguiente caso, ¿ya? Pero cuando el dividendo tenga decimales y el divisor no, háganlo de esa manera, que es mucho más rápida y mucho más directa. Entonces, vamos a hacer ejemplos de este caso, ¿sí? Unos 8, 12, más o menos 12 ejemplos de esto, para que quede clarito esta parte. Entonces, ahora voy a hacer más ejemplos para que quede mucho más clara esta parte. Entonces, aquí yo empiezo a dividir. Como ustedes ya saben, el 3 en el 4, ¿cuántas veces cabe? Entonces, si yo me sé la tabla, una vez, correcto. Una. 3 por 1, 3. Para llegar a 4, 1. No puedo bajar la siguiente cifra, porque hay una coma. Entonces, esa coma yo la traslado y la coloco ahí, ¿ya? Entonces, al hacer eso, al esa coma moverla hacia acá, yo puedo bajar la siguiente cifra, que sería el 3, ¿ya? Y ahora el 3 en el 13, 4 veces, 3 por 4, 12. Para llegar a 13, me falta una, bajo la siguiente cifra. El 3 en el 12, 4 veces, 3 por 4, 12. Para llegar a 12, 0. Y bajo la siguiente cifra, que sería el 6. El 3 en el 6, 2 veces, 3 por 2, 6. Para llegar a 6, 0. Y si se fijan, este método es mucho más corto, ¿ya? Que en vez de andar amplificando y después dividir, ¿ya? Este es más directo. Vamos a hacer el segundo ejemplo, ¿ya? Entonces, el 4 en el 32, ¿cuántas veces cae? Cae 8 veces. 4 8 por, veces. bien, 4 por 8, 32. 2. 32, 0. No puedo bajar la siguiente cifra, porque está la coma que me lo impide. Entonces, esa coma yo la coloco acá, y cuando hice eso, puedo bajar el 1. Hay unos perritos por ahí. Ahora, la pregunta es, ¿el 4 cabe en el 1? No. ¿Qué se hace ahí? Se Habría baja que la cifra. bajar la otra cifra. Bajamos la Así, otra cifra. así Hay que directamente poner bajo la otra cero, cifra, coloco un 0 al cociente hay que poner y cero bajo la primero. siguiente cifra. ¿Ya? Ahí sí. Sí, ¿Ya? está. Ahora, el 4 en el 15, ¿cuántas veces cabe? 3 veces. 3. Perfecto. 4 por 3, 12. Para llegar a 15, 3. Y bajo la siguiente cifra. El 4 en el 36, 9 veces. 9 veces. 4 por 9, 36. Para llegar a 36, 0. Nada. Y ahí está el resultado de esa división con números decimales. ¿Dudas con los dos ejemplos que hemos hecho hasta el momento? No, ninguna. Me queda clarito. Por lo menos a mí me queda clarito. Ya, entonces igual vamos a terminar de hacer estos 4 que nos quedan, ¿ya? Para que quede mucho más claro. Entonces ahora, el 5, ¿cuántas veces cabe en el 26? 5 ¿Cuál es? veces. 5 veces, 5 ¿cierto? veces. 5 por 5, 25.
Para llegar a 26, una. Y bajo la cifra siguiente, que sería el 7. Me queda ahora en 17. El 5 en el 17, 3 veces. 5 por 3, 15. Para llegar a 17 me faltan 2. ¿Qué tengo que hacer ahora? Trasladar la coma. Correcto. No puedo bajar el 0 porque hay una coma que está delante. Entonces esa coma la muevo hacia acá. Y ahora puedo bajar el 0. Y ahora me queda el 5 en el 20. Cabe 4 veces. 4 veces. 5 por 4, 20. A 20, 0. Bajo el 5. El 5 en el 5, una vez. Y ahí me da 0. ¿Ya? Dudas, consultas que tengan. Nada, profe. Ya, nada. Entonces vamos al siguiente. Entonces, el 6 en el 39, ¿cuántas veces cabe? Entonces, 6. 6 veces, sí, 6. 6 por 6, 36. Para llegar a 39, me faltan 3. Como no puedo bajar la siguiente cifra, porque está la coma, le coloco una coma al cociente y bajo la cifra siguiente, que sería el 1. Y ahora puedo continuar la división. El 6 en el 31, 5 veces. 5. 6 por 5, 30. Para llegar a 31, 1. Bajo el 2. Y me queda el 6 en el 12. Cabe 2 veces. 2 veces. 6 por 2, 12. Para llegar a 12, 0. Bajo la siguiente cifra, que sería el 0. El 6 en el 0, ¿cuántas veces cabe? No cae nada. 0. No cae, 0. Y termino, ¿ya? Bien. ¿Duda hasta el momento? No, ninguna. ¿Ninguna? ¿Por el chat No. nada? No, nada, no. ¿Una duda por el No, chat? nada, nada. No, ninguna. Vamos bien. Entonces vamos con el siguiente. Entonces, el 7 en el 41. ¿Cuántas veces cae? 5. 5 veces. 7 por 5, 35. ¿Ya? Para llegar a 41, ¿cuánto me falta? 6. 6 veces. Bajo el 2. El 7 en el 62, ¿cuántas veces cabe? 8. 8 veces. 7 por 8, 56. Para llegar a 62, 6. No puedo bajar la cifra siguiente porque hay una coma delante. Entonces esa coma yo la muevo hacia acá. Y ahora bajo el 1. El 7 en el 61 cabe 8 veces. 7 por 8, 56. Para llegar a 61, 5. 5. Y bajo la cifra siguiente que sería el 6. El 7 en el 56, 8 veces. 7 por 8, 56. Para llegar a 56, 6. Vamos con el siguiente, con el último. Entonces, separamos acá. El 8 en el 52. ¿Cuántas veces cabe? 6. 6 veces. 8 por 6, 48. Para llegar a 52, 4. 4. ¿Ya? Entonces, no puedo bajar la cifra siguiente porque hay una coma adelante. Entonces, le coloco una coma aquí al cociente. Y ahora bajo el 6. El 8 en el 46 cae 5 veces. 5 5 veces. veces. 8 por 5, 40. Para llegar a 46. Bajo la siguiente cifra, que sería el 3. El 8 en el 63. ¿Cuántas veces cabe? 7. 7. 7 veces. 8 por 7, 56. Para llegar a 63, ¿cuánto me falta? 8. 7. 7. 7. Bien.
Y bajo la siguiente cifra, que sería el 2. Y el 8 en el 72, 9 veces. 8 por 9 es 72. Para llegar a 72, 0. ¿Ya? Nada. Entonces, aquí se vio el primer caso de cuando solamente el dividendo, escuchen bien, el dividendo tiene decimales. ¿Dudas, consultas sobre este primer caso? Por ahora nada. Por ahora nada, vamos muy bien. Ya, vamos con el siguiente. Voy a borrar y vamos con el otro caso. No, tengo que explicarlo bien. ¿Ya? Entonces está el otro caso de cuando los dos tienen decimales, el dividendo y el divisor. Entonces, aquí lo importante es eliminar el decimal del divisor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo ya puedo trabajar con esto, con el dividendo con decimales, ya lo sé, pero con esto no. Entonces, aquí ahora sí o sí yo tengo que amplificar. ¿Por cuánto? Me lo va a indicar el divisor. ¿Ya? Entonces, como tiene solamente un decimal, yo tengo que amplificar por 10. Y si yo multiplico por 10, tengo que multiplicar el dividendo y el divisor por 10. ¿Ya? Entonces, fíjense bien, en el dividendo, al multiplicar por 10, la coma se corre un espacio. La coma se corre un espacio porque hay un solo cero. Entonces, esos ceros equivalen a cuánto espacio se corre la coma de izquierda a derecha. Por eso la coma me cambió de posición. Fíjense bien. Ya no es 3, algo, ahora es 30, algo. Porque eso pasa porque se está amplificando por 10. Si se hubiera amplificado por 100, esa coma me cambia de posición 2 veces. O sea, sería 1 y 2. Me quedaría I si fuera amplificado por 100. Como es por 10, se corre solamente un espacio. Y ahora, el dividendo, o sea, el divisor, al multiplicarlo por 10, desaparece el decimal y se transforma en número entero. Y cuando ya se transforma en número entero, eso yo ya lo puedo realizar, lo que hicimos antes. La misma división que hicimos antes, porque ahora solamente el dividendo tiene decimales. Yo sé que esto es un poco engorroso, pero con los ejemplos que voy a hacer ahora, va a quedar un poquito más claro. Fíjense bien acá, en el primero. ¿Cuántos decimales tiene el divisor? Tiene solamente uno, ¿cierto? Solamente un decimal. Por lo tanto, yo tengo que amplificar por 10. O sea, multiplicar por 10. Multiplicar el dividendo y el divisor. Entonces, ese número de acá, que lo estoy anotando, me queda igual. Pero la coma cambia de posición. ¿Cuánto es espacio? Solamente 1. ¿Por qué 1? Porque hay un solo 0. ¿Ya? Ahora, el divisor, el 0,7, si yo lo amplifico por 10, se transforma en 7, porque el decimal, esa coma se pierde al amplificar por 10. Entonces me quedaría una división por 7 al hacer la amplificación por 10. Y ahora yo esa división sí la puedo hacer. Y ahora empiezo a dividir. El 7 en el 12, ¿cuántas veces cabe? Cae una vez. 7 por 1, 7. Para llegar a 12, 5. Bajo la siguiente cifra, que sería el 2. El 7 en el 52 cabe 7 veces. 7 veces. 7 por 7, 49. Para llegar a 52, 3. No puedo bajar la siguiente cifra, porque hay una coma. Fíjense aquí, hay una coma. Entonces, esa coma la cambio de posición y bajo el 5. Entonces, ahora yo digo, el 7 en el 35, 5 veces. 5. 7 por 5, 35. Para llegar a 35, 0. ¿Ya? Entonces,
el ¿Mm? único trabajo extra acá, lo que hay que hacer es Es amplificar. amplificar. ¿Por cuánto? Eso me lo va a decir el divisor. Un divisor. El divisor me va a indicar por cuánto yo amplifico. Puede ser por 10, puede ser por 100, puede ser por 1000, por 10.000, ¿ya? Dependiendo de la cantidad de decimales. Hagamos el siguiente. ¿Cuántos decimales tiene el divisor? Tiene solamente uno solo. Entonces, Vamos a por lo amplificar tanto, por 10. por 10, porque tiene solamente un divisor y un divisor equivale a un 0. Entonces, el dividendo, yo lo anoto acá, esa coma Queda se al me lado del 0. Se correcto, se corre me uno. corre hacia la derecha. ¿Cuánto espacio? Solamente uno. 1. Entonces me quedaría acá, justo ahí. Y ese 2,3 se me transforma Se en transforma en 23. 23. En 23. Y ahora yo empiezo a dividir, ¿ya? Espero que ustedes sepan dividir con dos números, ¿ya? Si no, lo vamos a recordar ahora. Entonces, el 23, ¿cuántas veces cabe en el 29? Una vez. Una vez, ¿cierto? 23 por 1, 23. 23. Para Faltan llegar a 6. 29, correcto, Sí. faltan 6. Bajo la siguiente cifra que sería el 0. El 23 en el 60, ¿cuántas veces cabe? 2 veces. 2 veces. Dos veces. Espérenme. Dos veces. 23 por 2 sería 46. Para llegar a 60, 14. 14. Ya, no puedo bajar la siguiente cifra porque hay una coma. Hay que trasladarla. Correcto. La traslado hacia el cociente y ahora sí puedo bajar el Luego, 9. Ahora, el 23 en el 149, ¿cuántas veces cabe? 46. 6 veces, 6 veces. 23 por 6, 138. Para llegar a 149, 11. Bajo la siguiente cifra, que sería el 5. El 23 en el 115 cae 5 veces. 5 veces. 23 por 5, 115. Para llegar a 115, 0. Si se fijan, el único trabajo extra es darme cuenta de la amplificación y correr la coma del dividendo. ¿Ya? Y después tengo que dividir como lo hice en el primer caso. ¿Dudas con esos dos ejemplos? ¿Alguna consulta que tengan? Vamos a seguir haciendo los demás, pero hasta el momento, ¿alguna duda con esos casos? Nada. ¿Por el chat? No, nada. Nada, todo bien. Nada. Ya. Fíjense bien ahora en el ejemplo número 3. Fíjense en el divisor, es 1,42. Hay que amplificar por 100. Correcto. Ahora se amplifica por 100 porque tiene dos decimales. Entonces yo amplifico por 100. Aquí amplifico por 100. Entonces ese numerito, el 79946, ¿dónde coloco la coma? Desaparece la coma, ¿no? Por correrse Correcto. 2 espacios. Al correrse dos espacios, esta coma de acá del dividendo, la corro una, dos, me queda fuera de los números. Entonces, no es necesario colocarla. Se me pierde en este caso. Veamos el divisor. ¿Qué pasa con el divisor? Se transforma en un número entero, Entero 140. en 142. ¿Ya? Entonces, hay que tener ojo cuando la coma se corra en el dividendo. Se puede eliminar o se puede mantener. Eso va a depender de los casos. Ahora entonces empiezo a dividir. Entonces separo 3 cifras, porque es un número grande. El 142 en el 799
cae 5 veces. 5 veces. 5 veces, ¿cierto? 142 por 5 me da 710. Sí, 710. Para llegar a 799 me faltan 89. Bajo la siguiente cifra, que es el 4. Ahora, el 142 en el 894 cae 6. 6 veces, parece. 6 veces. 6 veces. Ya, 142 por 6 me da 852. Para llegar a 894 me faltan 42. Y bajo la siguiente cifra, que sería el 6. Ahora, el 142 en el 426 cae 3 veces. 3 veces. Y ahí me da el 0. ¿Ya? Entonces aquí había un caso especial porque ahora se amplificaba por 100. Pero se hace exactamente lo mismo. Yo sé que igual esto un poquito enredado, estar amplificando, corriendo la coma. Profesor, sí, bastante enredado para Sí, mí, porque sí. yo de lo único que me acuerdo ya, era por 2 números y ahí vienen 3, 4, ay, ¿sabe qué? Que me enredo. Se enredó. Sí, Ya, porque igual me confunde, pues, profe. sí, porque son números Me grandes confundo, al dividir. entonces Sí. ya no tengo 15 ni 14 años como para entender esto así, como captarlo también. ¿Eh? Ya, entonces vamos a hacer otro. Ya. Entonces, Por ejemplo, vamos a hacer el de acá, que son números más chiquititos. No es una división por 3 números como hicimos el de acá. Este igual era medio complicado, ¿ya? no, y la pregunta del millón, porque ¿Mm? yo hace más de 40 años que dejé de estudiar, entonces tomar este ritmo para mí es súper... ¿Existen tablas de multiplicar de 142? ¿Existe esa tabla de multiplicar? ¿O qué es lo que tengo que hacer yo ahí? O sea, las tablas existen para todos los números. Es que yo, como le digo, yo hace ¿Eh? más de 40 años que dejé de estudiar, entonces Se le complica un para poco mí con números tan grandes, sí, sí, me di cuenta ya. Entonces vamos a hacerlo con los números pequeños, ¿ya? Con números pequeños ahora. creo que voy a Vamos. tirar la toalla. No haga eso, todavía no. Muy luego, muy luego. ¿Escuchan? Ya, entonces vamos a hacer el último, ¿ya? El último. Entonces, si se fijan acá, el divisor tiene solamente un decimal. Por lo tanto, Por yo 10. tengo que amplificar por 10, ¿ya? Porque tiene solamente un decimal. Si fueran 2 decimales, amplifico por 100. Si fueran 3 decimales, por 1000, ¿ya? Al hacer eso, me cambia el dividendo y me cambia el divisor. Entonces, ese número de acá, del dividendo, que es el 4340, esa coma se corre un espacio a la derecha, hacia la derecha. Me quedaría justo aquí. ¿Y por qué? Porque lo multipliqué por 10, ¿ya? Entonces, se corre un espacio. Y ese 3,5 se transforma en 35, ¿ya? Y ahora empiezo a dividir, como lo hice al principio. Entonces, vamos a dividir el 35 en el 43, Uno. Una una vez. sola vez, ¿cierto? Porque Sí. Sí. si fuera por 2 me paso, por mucho. Entonces, el 35 en el 43 cabe una vez. Entonces, 35 por 1, 35. ¿Cuánto me falta para llegar a 43? 8. 8 veces, ¿cierto? No puedo bajar la cifra siguiente, ¿ya? Porque hay una coma. Se traslada la Entonces, coma. esa coma yo la muevo de posición, la muevo al cociente, la coloco acá y bajo Y eso va acá a la 4. el 4. Y ahora puedo empezar a dividir. El 35 en el 84, ¿cuántas veces cabe? 2. 2 2 veces. veces. 35 por 2 es 70. ¿Verdad? 70.
Para llegar a 84, 14. me faltan 14. Y ahora bajo el 0. El 35 en el 140, ¿cuántas 4 veces. veces cabe? Correcto, 4. sí, 4 veces, me da exacto. 35 por 140. 4, 140. Para llegar a 140, 0. 0. ¿Ya? Y ahí estaría el resultado de esa división. Ahora, yo me adelanté a esto porque yo sabía que le iba a costar la división. Por eso la pregunta esencial no se la hice con división, se la hice con la multiplicación. Porque yo sé que igual cuesta esto, especialmente cuando son números muy grandes. ¿Ya? Entonces ya hemos visto la suma, resta, multiplicación y división de decimales. Ahora lo que nos toca ver, porque todavía tenemos tiempo, es aproximación. ¿Ya? Entonces, Profe, voy. una consulta antes que cambie Dígame, eso. dígame. El otro ejemplo que no hicimos, el que está dividido por 21,3, Sí, ese también se amplifica por 10, ¿cierto? correcto, porque tiene solamente un solo Que decimal. tiene un solo. Ah, ya, ok. ¿Ya? Ya, gracias. Ya. Entonces, para ir avanzando, vamos a ver ya un tema mucho más relajado. ¿Ya? Esta es la pregunta esencial que di ayer. Espérenme. Vamos a compartir la otra parte. Eh, Números racionales. ya, entonces ahora viene un tema, entre comillas, yo lo veo facilito, porque no hay que hacer ningún cálculo, o sea, no un cálculo pesado como el de ahora. ¿Ya? Entonces, vamos a ver los distintos tipos de aproximación, ¿ya? Y aplicarlo a diferentes números racionales. Entonces, antes de saber aproximar o indicarle cuáles son los tipos, ustedes sí tienen que saber los nombres de las posiciones de los decimales, porque también tienen nombre. Recuerden que están las unidades, decena, centena, unidad de mil, decena de mil, pero también hay nombres para los decimales. Entonces, el primero se llama décimas. El segundo se llama centésima. El tercero, milésima. El cuarto, 10 milésimas. El quinto se llama 100 milésimas. Y el sexto se llama millonésima. Nosotros vamos a ocupar hasta aquí. ¿Ya? Hasta aquí vamos a ocupar los números decimales. ¿Ya? Ahora, eso se los coloqué para que lo tuvieran en cuenta, ¿ya? Para que se lo sepan igual. Pero nosotros vamos a llegar solamente hasta la millonésima, ¿ya? Porque sería con muchos decimales, ¿ya? Un poquito engorroso. Entonces, esto se lo tienen que aprender, sí o sí, ¿ya? No sé si le van a sacar una foto o si ya lo tienen en su WhatsApp, no sé, pero esto es importante que se lo aprendan. Entonces, vuelvo a repetir. El primero se llama décimas, el segundo centésimas, el tercero milésimas, el cuarto 10 milésimas, el quinto 100 milésimas y el sexto millonésima. ¿Ya? Con esos 6 números decimales vamos a trabajar. Teniendo en cuenta eso, vamos al tema de la aproximación. Entonces, aproximar un número a ciertas cifras decimales consiste en encontrar un número con las cifras pedidas que esté muy próximo al número dado. O sea, nosotros vamos a tomar un número con muchos decimales y lo vamos a achicar. Va a quedar muy parecido al original. Lo vamos a achicar o agrandar, pero va a quedar muy parecido al número original. ¿Ya? A eso se refiere con aproximación. Entonces, veamos el primer tipo. Entonces dice aproximación por defecto. Buscamos un número con un determinado número de cifras que es inmediatamente menor que el dado. O sea, ahora vamos a buscar un número menor que el número original, por defecto. Entonces yo les voy a explicar cómo es esta aproximación. Voy a borrar eso porque
No lo he explicado todavía. Entonces, voy a explicar la primera aproximación por defecto. Si yo tengo el número 0,2, 3, 4, 5 y 6 y me piden aproximar por defecto hasta la milésima. Entonces yo me tengo que saber el nombre de las posiciones. Entonces este se llama décima, centésima, milésima. O sea, me interesan esas tres cifras decimales. Y como es aproximación por defecto, el número aproximado me queda de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que hace el defecto? El número me lo corta, me lo achica. ¿Hasta dónde? Hasta las décimas que yo necesite, ¿ya? Hasta los decimales que me pidan. Y ahí estaría el resultado, 2,234 milésimas. Voy a hacer el segundo. Tengo el 12,094 y me piden aproximar por defecto hasta la centésima. Entonces voy viendo décima, centésima. O sea, necesito dos cifras decimales. Entonces yo corto el número. Y la aproximación sería 12,09. Si se fijan, solamente hay que cortar el número original cuando es por defecto. ¿Ya? Ahora lo importante es saberse el nombre de las posiciones de los números decimales. ¿Ya? Y el último, el 5,345, me piden aproximar por defecto hasta la décima. ¿Cuál es la décima? ¿Cuál sería la décima ahí? El primer número después de la coma, el 3. El número después de la Correcto. coma. Este sería la décima. Y como es aproximación por defecto, este número se corta. Y sería el resultado 5,3. Esas dos rayitas que yo coloco aquí significa que el número está aproximado. ¿Ya? ¿Dudas? Consulta sobre estos tres ejemplos. Si se fijan, no hay que hacer ningún cálculo, solamente cortar el número. Hago Profesor, otro ejemplo, dígame. yo no alcancé a anotar Los nombres. los nombres, si me los puede dictar, quedé en milésimas, Ya, espérame. Voy a borrar por aquí y favor. me voy a devolver. Ahí está. Está la décima, centésima, milésima, 10 milésimas, 100 milésimas, millonésima. Sí, milésimas. Usted me avisa cuando esté lista. Sí. Mm. Y ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, vuelvo a repetir. Si se fijaron en este tipo de aproximación, no hay que hacer ningún cálculo. Ningún cálculo. Cuando es aproximación por defecto, ojo, cuando es por defecto, el número solamente se corta. Nada más que eso. ¿Ya? ¿Dudas, consultas sobre este tipo de aproximación? ¿Dudas, consultas? ¿No? Ya, entonces vamos No, profe. al siguiente, ¿ya? Vamos al siguiente. Aproximación por exceso, ¿ya? La idea es que no vayan a confundir los tipos de aproximación, ¿ya? Porque todos son distintos, excepto el último, que es igual al defecto. Por exceso, cuando es aproximación por exceso, yo al número sí o sí le tengo que sumar 1. ¿A qué se refiere con eso? Aquí voy a explicar el primer ejemplo. Tengo el número 1,2, 3, 4 y 6.
y yo quiero aproximar este numerito hasta la milésima. Y voy viendo. Décimas, centésima, milésima. Hasta aquí. ¿Ya? Pero dice que al último número hay que sumarle 1. Sí o sí, al último decimal hay que sumarle 1. Entonces, aproximado por exceso, me quedaría 1,2, 3, 5. Porque al último número decimal se le tiene que sumar 1. Y siempre se le va a sumar 1 al último número decimal. Siempre. Y eso es todo. ¿Ya? Sumarle 1 al último número decimal. Vamos con el segundo ejemplo. Tengo el 0,934 y me piden aproximar hasta la centésima por exceso. Entonces veamos, esta es la décima, esta es la centésima. Entonces me piden hasta aquí. Pero como es por exceso, yo le tengo que sumar 1 a la última cifra decimal. O sea, me quedaría 0,94. 94. Y eso es todo. Entonces, vuelvo a repetir. Ustedes, cuando hay aproximación por exceso, ustedes cortan el número hasta el decimal que le pidan y después, a la última cifra decimal, ustedes le suman 1. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Tenemos el 1,8921 y me piden aproximar hasta la décima. ¿Cuál sería la décima acá? El 8. 8. Correcto. La décima sería hasta aquí. Entonces, como es por exceso, yo le Hay que tengo que sumar sumarle 1. 1 y me quedaría 1,9. 9. ¿Ya? Recuerden que esas dos rayitas significa que está aproximado el número. ¿Ya? Dudas que tengan sobre este tipo de aproximación. Dudas, consultas. Hago más ejemplos de esto. ¿Le quedó claro? Profe, una consulta. Dígame. Siempre se va a sumar 1 nomás, no va a ser más que eso. Solamente 1 se va a sumar. Ok, ¿Ya? gracias. A ver, vamos a ver si entendieron. No, puede hacer otro, pero no. Voy a dar otro ejemplo. Si yo tengo el número 3,987 y me piden aproximar por exceso hasta la décima. ¿Cuál sería la aproximación de ese número hasta la décima? El 9. 9. Hasta la décima sería hasta aquí, ¿cierto? Sí. Sí, está el Pero, 9. pero como es por exceso, ¿qué tengo que hacerle yo aquí? Sumarle Agregarle 1. un número, Sumarle 10. 1, Sí, ¿cierto? ¿Y cómo me quedaría entonces el número aproximado? 10. 3,10. El 3,10 no. No. ¿Quedaría 0? 19. A ese 9, si yo le sumo 1, ¿cierto? Se transforma en 10, ¿cierto? ¿Querían un número entero en un 4? En un 4, correcto, bien. A ese 9 yo le sumo 1, ya, me quedaría en 10. Entonces coloco el 1 arriba como reserva, coloco el 0. Y 3 más 1, 4. La aproximación sería 4, un número entero. Así que tengan cuidado con eso, ¿ya? Porque los puedo pillar, ¿ya? Entonces, resumiendo, cuando es aproximación por defecto, el número se deja igual, se corta. Cuando es por defecto, pero cuando es por exceso, se suma 1 sí o sí. ¿Ya? Esa es la diferencia de ambos. ¿Ya? Aproximación por defecto, se corta el número decimal hasta donde me pidan. Pero aproximación por exceso, sí o sí,
yo le tengo que sumar 1 hasta la cifra decimal que me pida. ¿Ya? Esa es la gran diferencia de ambos. Vamos con el otro tipo. Si es que no tienen duda con esto, vamos al siguiente. Por redondeo. ¿Ya? Y por redondeo se ocupa mucho en los supermercados, el que se está ocupando ahora. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Dice, redondear un número quiere decir reducir el número de cifras manteniendo un valor parecido. El resultado es menos exacto, pero más fácil de usar. Entonces, para redondear, tenemos que tener en cuenta estas dos condiciones, ¿ya? O estos dos casos más que nada. Caso 1, caso 2. Entonces dice, ¿cómo redondear un número? Auméntala en 1, escuchen bien, auméntala en 1 o súmale 1, como quieran decirlo, si la cifra siguiente es 5 o más. Déjala igual si la cifra siguiente es menos que 5. Voy a explicar esto con los ejemplos de acá. Tengo el número 3,4, 5, 6 y 7. Y me piden aproximar hasta la centésima. Entonces, voy a fijarme en la centésima. Décima, centésima, hasta el 5. ¿Cierto? Hasta ahí. Y ahora, cuando yo ya identifico hasta dónde tengo que redondear, yo me fijo en la cifra siguiente. Siempre me tengo que fijar en la cifra siguiente. Cuando es por redondeo, si la cifra siguiente es 5 o mayor que 5, yo a este número yo le sumo 1. ¿Ya? Como la cifra siguiente en este caso es 6, me quedaría aproximado 3,46. ¿Ya? Ahora, si este número hubiera sido 4, el número se deja igual. ¿Ya? Entonces se le suma 1 siempre y cuando la cifra siguiente sea 5 o mayor que 5. Esa es la condición. Y la segunda condición, si la cifra siguiente es menos que 5, se deja igual. ¿Ya? No se hace ningún cambio. Vamos con el ejemplo número 2. Tengo el 0,4378. Y me piden aproximar hasta la décima. ¿Cuál es la décima en este caso? 4. El 4, ¿cierto? Sí. Me piden aproximar hasta aquí. Hasta aquí me interesa. Ya. Y como es por redondeo, ojo, redondeo, me tengo que fijar siempre en la cifra siguiente. Es menor a 5. Es menor a 5. Por lo tanto, Se no hay deja igual, ningún ¿no? cambio. 0,4. No se hace ningún cambio. Eso es todo. Vamos con el tercer ejemplo. Si tengo el 1,78675 y me piden aproximar por redondeo hasta la 10 milésima. ¿Cuál sería la 10 milésima ahí? 7. No, Hay 7, dos 8. 7. Hay dos 7. ¿Cuál de los dos 7? El 7 de 8. 7, el penúltimo. El penúltimo ya. Entonces, recuerden que este es la décima, centésima, milésima, 10 milésima, hasta aquí. ¿Ya? Como es por redondeo, yo me tengo que fijar en la cifra siguiente. Si la cifra siguiente es 5 o mayor que 5, yo le tengo que sumar Se le 1 suma 1 al 7. al 7, correcto. Sí o sí. Quedarían 68. 7, 8, 6, 8. ¿Ya? Me quedó medio raro ese 8. Ya, entonces. Espérenme. Voy a escribirlo mejor. 6, 8. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, para ir resumiendo esta parte. Cuando es por redondeo, ¿ya? Ubico la cifra decimal hasta donde yo quiero aproximar. Y después me fijo en la
cifra siguiente. Si la cifra siguiente es 5 o mayor que 5, yo le sumo 1. Pero si es menor que 5, se deja igual. ¿Ya? Dudas, consulta de este tipo de aproximación por redondeo. Si se dan cuenta, en estos tipos de aproximación no hay ningún cálculo pesado. Nada, nada, nada. Dudas, consultas que tengan sobre los 3 tipos de aproximación que hemos visto. Por el chat no hay duda, ¿no? ¿Nada? No, nada, ¿No? nada. Ya. Entonces vamos al siguiente tipo de aproximación. ¿Ya? Profesor, yo tengo una duda, a ver, yo tengo una duda. Dígame. Si ahí, donde está ese 7, fuera 0, yo igual tengo que hacer la misma operación que hicimos delante, el 0, no sé, se le suma 1 al 6. No. Ejemplo, si yo tengo, vamos a hacer este mismo caso, pero pongámosle un 0 acá. Espérenme. Exacto. Mejor para que quede más clarito. Ahí voy a... Se me pierde el lápiz. Ahí sí. Ya. Si ejemplo este caso fuera así. Pongámosle un 1 0. o un 0, como quiera. Ya, un 0. ¿Ya? Y me piden hasta las 10 milésimas, o sea, sería hasta aquí, ¿cierto? Hasta ahí. Yo me tengo que fijar en la cifra siguiente. Si la cifra siguiente es 5 o mayor que 5, yo le sumo 1. Pero si es menor que 5, se deja igual. Y en este caso, el 0 es menor que 5, Sí, pues. entonces se deja igual. No, pero yo le decía, ahí donde está el 7, Ahí. ahí. Si ahí fuese 0, Y aquí igual. no, ahí fuese claro, sí, si los dos fuesen 0, No, pues, igual no se le suma nada. igual no se le suma nada porque hay que fijarse en la cifra siguiente. No se le suma nada. Ya. ¿Ya? Ejemplo, vamos a hacer otro. El mismo número. 7, 8, 6. Aquí pongámosle 0 y aquí coloquémosle un 7. ¿Ya? Y yo quiero aproximar aquí hasta las 10 milésimas. Hasta ahí. ¿Ya? Entonces yo me tengo que fijar en la cifra siguiente. Como es 7 y es Pasa el mayor que 6 más 5, yo le sumo 1 al 0. Entonces me quedaría quedaría, en 1. correcto, 1,7861. ¿Ya? Entonces yo dependo de la cifra siguiente para ver si le sumo 1 o me queda igual el resultado. Ah, ya, ahora sí ¿Ya? que entendí. O sea, cuando el número donde yo corté, el que sobra, si es mayor a 5, ahí yo le tengo que sumar un 1. Pero si fuese menor que 5, queda igual. Correcto, eso es. Ya, ahora entendí. Ya. Muchas gracias, profesor. Esto es por redondeo, ¿ya? Por favor, no vayan a confundir con el exceso y el defecto, sin confundir, ¿ya? Ahora, vamos con el último tipo. El último tipo de aproximación es igual a la aproximación por defecto, ¿ya? Se hace lo mismo, el truncamiento, ¿ya? Exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que hace el truncamiento? Cortar el número hasta la cifra que me pidan. Ejemplo, si tengo el 34,4569765, ¿ya? Y me piden aproximar por truncamiento hasta las 100 milésimas. Entonces yo voy contando décima, centésima, milésima, 10 milésimas, 100 milésimas, hasta aquí. Y como es por truncamiento, se deja hasta ahí. No se hace ningún cambio. Por eso es igual al defecto. No se hace nada, solamente cortar el número. ¿Ya? ¿Por qué lo coloqué? Porque en algunos cuadernos, libros, etcétera, sale el truncamiento. O a veces sale
de efecto, ¿ya? Pero al final se hace lo mismo, ¿ya? Así que ojo con eso. Vamos a hacer el siguiente. Tenemos el 0,24, 64, 87 y 65. Y me piden aproximar hasta la centésima. Centésima. Entonces yo voy contando décima, centésima, hasta aquí. Entonces el número me quedaría 0,24. Solamente yo corto el número hasta el decimal que me pidan. Solamente eso. Y el tercero, me piden aproximar por truncamiento hasta la décima. O sea, yo corto hasta aquí. Y aproximado sería 1.9. Y eso es todo. Entonces, entre comillas, hay 3 tipos de aproximación. ¿Ya? El defecto truncamiento, que es lo mismo, el exceso y el redondeo. ¿Ya? Hay esos 3 casos. Duda, consulta con esos 3 casos. Duda, consulta, algo no le quedó claro. Dudas, consultas. No, parece que no. Ya, entonces la idea es ir mezclando esto con materia que ya hemos visto. Entonces, vamos a mezclar un poquito de materia. Apliquemos lo aprendido. Dice, realizar la siguiente división y aproximar por redondeo hasta las 10 milésimas el resultado obtenido. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que saber qué decimales tiene ese número. Entonces, para saber qué decimales son, yo tengo que dividir. Ustedes ya saben dividir, ya lo habíamos hecho antes, transformar una fracción a número decimal. Entonces, empiezo. El 7 en el 19, ¿cuántas veces cabe? 2 veces. 2 veces. 7 por 2, 14. Para llegar 5. al 19, ¿cuánto me falta? 5. Correcto, 5. El 7 en el 5 no cabe. Y cuando sucede eso, ¿qué tengo que hacer? Hay que poner un 0. Una coma. Ya. Una coma al Y agregar cociente un 0. Se le y pone agrego una un coma, 0. se le agrega el 0. Correcto. Y ahora empiezo a dividir porque ya puedo, ¿ya? El 7 en el 50, ¿cuántas veces Pues cabe? 7. 7 veces, ¿cierto? 7. 7 por 7, 49. 49. Para llegar a 50, 1. 1. Le sigo agregando 0. El 7 en el 10, ¿cuántas veces cabe? 1. 1. No, 7 por 1, 7. Para llegar a 10, 3. 3. Le sigo agregando 0. El 7 en el 30, ¿cuántas veces cabe? 4. 4 4. veces. 7 por 4, 28. Para 28. llegar a 2. 30, 2. 2. Sigo agregando 0. El 7 en el 20, 2 veces. 2 veces. 7 por 2, 14. Ahora Para 6. llegar a 6. 20, 6. 6. El 7 en el 60, ¿cuántas veces cabe? 8 veces. 8. 8. 7 por 8, 56. Bueno, Para llegar a 60, 4. 4. No continúo, no sigo. ¿Por qué no sigo? Porque a mí me piden aproximar hasta las 10 milésimas. ¿Y para qué quiero más cifras decimales si yo quiero hasta las 10 milésimas? Entonces, voy viendo décima, centésima, milésima, 10 milésimas, hasta aquí. ¿Cierto? Y como me piden aproximar por redondeo, ¿qué tengo que hacer yo acá? No puede hacer nada. Aquí tiene que, como el Bien, número de al lado es mayor a Correcto, 5, tiene que sumarle 1. correcto. Cuando es por redondeo, yo me tengo que fijar en la cifra siguiente. Si la cifra siguiente es mayor que 5 o 5, yo le Se le sumo suma 1 1. a esa cifra. Entonces me quedaría en 2,714 y 3. 3. Y ahí estaría el ejercicio hecho. ¿Ya?
Entonces aquí hicimos una mezcla de materia que ya hemos visto, ¿ya? Entonces, ojo con eso, que materia pasada no es materia olvidada, ¿ya? Por si acaso. ¿Dudas? ¿Consultas? Nada. ¿Nada? Ya, entonces la próxima semana, ¿ya? Vamos a seguir con esto, a ir recordando un poquito, y el lunes yo le doy la pregunta esencial, porque igual le falta un poquito más de práctica a esto, ¿ya? Ya, que Ok, estén profe. bien, que Gracias. tengan